El Mosina. Es una criatura que a la vez es una leyenda urbana de Taiwán. Esta criatura habita las zonas montañosas taiwanesas, aunque hay reportes de casos en zonas urbanas de personas que han presenciado o tenido contacto con un Mosina, aunque lastimosamente estas noticias no han salido a otros países del mundo para saber sobre lo interesante que puede ser estos casos sobrenaturales. El término Mosina viene primeramente de los colonos japoneses que han habitado Taiwán hace varios años, que luego se fue adaptando al dialecto taiwanés. Se dice que los Mosina practican la hipnosis con la gente, para luego llevarlas consigo al bosque, para alimentarlas con tierra, plantas e inclusive, excremento de animales. Son descritos como seres de tamaño bajo, así como la altura promedia de un niño de entre 6 y 9 años más o menos, con rasgos algo similares a de un ser humano y de una rana. En 1997, unos turistas extranjeros se encontraban de visita a Taiwán, y para recordar uno de sus momentos en este país, decidieron tomar una foto. Aparentemente todo estaba normal con aquella fotografía, hasta que se percataron que habían captado algo realmente espeluznante. Habían captado una extraña criatura con rasgos demoníacos montada en un árbol, con una pose muy rara. La criatura era del tamaño de un niño, sin pelo, ojos rasgados, y con una textura verdosa en su piel. La fotografía se hizo muy viral en todos los medios de comunicación de Taiwán, pero al año siguiente los taiwaneses presentarían un caso más aterrador que el ya mencionado. Taichung, Taiwán. 1998. Una familia se fue de vacaciones a las montañas en Taichung, Taiwán. Y como cualquier persona que busca recordar buenos momentos en captura, decidieron filmar en video sus vacaciones. En los primeros minutos del video, se puede ver a cada integrante de la familia pasando uno tras otro. Pero, cuando pasa uno de los miembros, se captó algo muy aterrador, el miembro de la familia tenía colmillos. Esta parte del video es algo que los expertos en lo paranormal no han podido explicar. La toma siguiente podemos ver otra vez a la familia pasando por el sendero de la montaña, pero cuando el último miembro visible es visto, no se esperarían que tendrían un acompañante detrás de ellos. Una niña, con una vestimenta color rojo, piel pálida, y un extraño rostro, estaba caminando detrás del familiar, al parecer pretender querer hacer algo con este. La familia al revisar la grabación se habían quedado totalmente perturbados con lo que habían captado, así que decidieron llevar el vídeo a un canal de televisión taiwanesa. La noticia se hizo viral en todo Taiwán, llegando a ser una muy temida leyenda entre los habitantes, sobre todo los de zona urbana. Los dedicados a lo paranormal dicen que la espeluznante niña fantasma que aparece en el video, es probablemente un Mosina. Esta leyenda urbana se conoce como la Niña de Rojo. Marzo 2016. Mi nombre es Daniel López, y tengo 25 años. Me dedico a hacer investigaciones paranormales de todas partes del mundo, ya que esa ha sido mi pasión de más joven. Estuve investigando sobre películas de terror asiáticas, hasta que topé con una película de terror taiwanesa llamada The Tagalong, en la cual cuenta la historia de un espíritu de una niña vestida de rojo que atormenta a las personas que se topen con su camino. La película está basada en hechos reales. Cuando me enteré decidí buscar sobre el caso de la Niña de Rojo por internet. Pero había muy poca información en español, así que tuve que buscar en inglés. Aquí encontré un poco más de información. En estos momentos descubrí que el espíritu de la niña de la película es un Mosina. Un ente folclórico que practica la hipnosis con la gente para luego llevarlas consigo al bosque, y que por lo general, lo relacionan con entes de la mitología japonesa, los yokais. Empecé a ver páginas que estaban en chino, pero por suerte tenía el traductor de Google. Con lo que entendí ya habían casos de gente acechada por estos seres extraños. El interés por estos casos sobre el Mosina, hicieron que ahorrara dinero para planear un viaje a Taiwán con mi equipo de investigadores paranormales, y eso hicimos, viajamos a Taiwán. Abril 2016. Mi equipo y yo ya habíamos llegado a nuestro destino, habíamos llegado a Taoyuan, Taiwán. De allí tomamos un taxi, y nos dirigimos a la capital del país, Taipei. Al alojarnos en el hotel que habíamos reservado, nuestro equipo conformado por
David, Iván y Luis, nos tomamos un descanso, porque estábamos cansados de ese largo viaje, para luego visitar los sitios turísticos de Taipei, como el Museo de Chiang Kai-shek, el Zoológico de Taipei, Ximending, y el Taipei 101. Pero en realidad no estábamos para visitar los lugares más populares de Taiwán, sino, para buscar al demonio Mosina. Había descubierto que muchos taiwaneses hablan inglés, así que no habría problemas en comunicarnos. Entrevistamos a los taiwaneses sobre el demonio Mosina, y al mismo tiempo grabamos estos momentos, para luego subir el documental a las redes sociales. Cada persona que entrevistamos nos relataba exactamente lo que había investigado sobre este ente demoníaco, un ser que hace que las personas enloquezcan, y por lo general capturan e hipnotizan a niños y a ancianos, para luego llevárselos al bosque para supuestamente jugar. De varia información conseguida a palabras de taiwaneses, a la última entrevista que hicimos a un chico de nuestra edad, nos sorprendió, ya que ese chico se dedica a la investigación de entes paranormales. El chico nos dijo su nombre, bueno, su nombre inglés, ya que la mayoría de los taiwaneses tienen la costumbre de tener un nombre inglés para usarlo al hablar en cualquier idioma que no sea el chino ni el taiwanés. El chico se llamaba Dylan. De lo bien que nos cayó Dylan, y por su profesión de investigador paranormal, él decidió acompañarnos a nuestra búsqueda del Mosina. Antes de buscar al Mosina, Dylan nos llevó a conocer la ciudad, fuimos a restaurantes, al karaoke, y a sitios turísticos de Taipei. Un día después, me desperté de mi cama, para prepararme a buscar al Mosina, y justamente mi amigo David, que estaba parado de frente, me dijo: Daniel, justamente estaba esperando a que te levantaras, Iván y Luis nos esperan, y ya quiero buscar a ese Mosina. Yo le dije: jeje, qué bueno bro, yo no me iré hasta conseguir a ese espectro. Nos preparamos, tomamos nuestro equipo de cazafantasmas y partimos a la estación de tren, donde esperaríamos a Dylan. Entonces al llegar a la estación, tomamos los boletos de Taipei hasta la ciudad de Taichung, y nos iríamos en el tren bala taiwanés con Dylan. 2 horas después, llegamos a la estación de Taichung, y nos alojamos en un hotel. Dylan dijo que el lugar de la investigación sería en zona montañosa, en la ciudad de Daken, conocido por el Parque Kadwoli, que fue un popular parque de atracciones de Taiwán en los años 1980, hasta su cierre en 1994. La razón, el mal funcionamiento de una de las atracciones, la montaña rusa, que terminó con la muerte de mucha gente, la mayoría siendo unos inocentes niños. El lugar es una base de cuentos de fantasmas en el lugar, ya que hay reportes de actividad paranormal en el abandonado Parque Kadwoli. No pensé que nuestro lugar para buscar a un Mosina, era un parque y no una montaña. Dylan nos mostró imágenes por internet de cómo era el viejo parque antes y cómo más o menos está ahora. El ambiente, era bastante tétrico y triste, faltado de mantenimiento, sucio, y con zonas con grafitis pintados en algunas atracciones y edificios del parque. 6:20 p.m. Ya era el día en que buscaríamos rastro de un Mosina, y probablemente uno que otro espíritu de una persona que ha fallecido en el día del accidente. Cuando llegamos, Dylan nos dijo: vaya, al fin es el día en el que por fin buscaremos a el deseado Mosina, ¿cierto Daniel? Yo le dije: sí, necesito urgentemente muestra de actividad para publicarlo en YouTube, y hacer popular esta leyenda urbana. Justamente cuando terminé de decir eso, Luis dijo: siento una energía, no sé, como fuerte, pero al mismo tiempo, traviesa. En ese momento David e Iván tomaron fotos a Luis, pero al final, no captaron nada. En ese momento, dije: vamos a dividirnos, pero en parejas, David tú irás con Iván, y yo iré con Dylan, tú Luis quédate vigilando las grabaciones, ¿entendido? Luis dijo: ok, pero sea lo que sea, no se separen en una sola persona. Después partimos hacia distintas zonas del parque. David e Iván fueron a inspeccionar en las zonas de las viejas atracciones, y mientras Dylan y yo, fuimos a uno de los edificios del parque. El edificio era muy oscuro, con grafitis pintados en chino, y un ambiente que dejaría a cualquiera muy inquietante. Empezamos a tomar fotos y al mismo tiempo grabar lo que pasaba allí. Al tomar las fotos pudimos captar a una masa blanca formarse en las fotografías, así como la forma de una nube. Hablé al walkie-talkie a Iván y David. Chicos, ¿me escuchan? Cambio. Iván dijo: Daniel, Dylan, tienen que venir, David y yo encontramos algo muy interesante, cambio. Yo dije:
Ya vamos para allá. En ese momento de terminar la comunicación, se escuchó un sonido como de risas provenientes de un niño. Rápidamente Dylan tomó una foto hacia una de las entradas del edificio, y lo que captó, nos dejó aterrorizados. Lo que Dylan captó, era la niña de rojo. Habíamos captado una figura pequeña, dándose la vuelta como para correr, con lo que parece una vestimenta color rojo. Después, nos fuimos de allí a donde estaban Iván y David, en la zona de las atracciones. Al llegar a la zona, chicos, ¿qué querían que viéramos? Iván dijo. Encontramos una cámara de video, pero no es de ninguno de nosotros. Dylan dijo. A ver, tal vez tenga una grabación ahí, déjame verla. Dylan buscó y vio que había un video grabado con esa cámara, y lo reprodució. A la primera vista de los primeros minutos del video, me quedé paralizado. En mi mente decía, es el video de la niña de rojo. Era el mismo video de la familia que estaba grabando en el bosque, y en el cual aparece la niña fantasma detrás de uno de los familiares. David dijo. ¿Cómo rayos podría haber llegado esta cámara a este lugar y en perfectas condiciones? Todos nos quedamos con esa gran duda. Dylan luego dijo. Daniel y yo también tenemos algo que mostrarles también. Le mostramos lo que nosotros habíamos capturado, el video y la fotografía. En el video aparece Dylan hablando en mandarín, diciendo. Si hay alguien presente en este lugar, que se muestre para confirmar. Pero enseguida se escucha un ruido, y una risa traviesa, y ahí es cuando Dylan toma la foto. Luego les enseñamos la imagen de lo que captamos, y ellos al igual que nosotros se quedaron aterrorizados. Después nos fuimos al hotel, para descansar y seguir mañana con la investigación. Esa noche no pude dormir bien, ya que lo que había visto en el parque Cadwally me dejó perturbado. Esa noche también tuve una pesadilla. Estaba en un bosque taiwanés, con un equipo de excursión de montañas. Ese bosque estaba oscuro, había niebla, y todo el ambiente era azul verdoso. En eso siento que me observan no una, sino como cientos de presencias a mi alrededor, y del terror salgo corriendo a pesar de no saber dónde estoy. En ese momento me tropiezo con algo y termino cayéndome, pero de la nada, se hizo de noche, y la estructura del bosque era diferente. Los árboles parecían tener vida, y tenían personas dentro de ellos, y entre esas personas estaban mis amigos incluyendo a Dylan. Arriba de los árboles no había uno, sino que cientos de moxinas viéndome fijamente y emitiendo sonidos como gritos muy agudos. Yo estaba totalmente paralizado del miedo, y el corazón latiéndome fuertemente, pero gracias a Dios pude salir de ese aterrador sueño. Hoy no hay comedia. Pero espero que te haya gustado esta creepypasta que estuve planeándola hace meses. Dale like, comenta qué te pareció, y suscríbete si eres nuevo y hacer más vídeos. Soy GTA Dani 1112 y nos vemos en el próximo video. Sayonara. Minasan.